El motociclista y la sombra en el camino. Era una noche oscura y fría de noviembre en 2019 cuando Ernesto, un experimentado motociclista, decidió emprender un largo viaje a través de una carretera solitaria en el corazón de la Sierra Madre. La ruta, conocida como el Camino del Silencio, era famosa no solo por sus curvas cerradas y paisajes espectaculares, sino también por las historias de terror que la rodeaban. Ernesto nunca creyó en esas cosas. Para él, eran cuentos inventados por gente aburrida. Pero esa noche, su escepticismo sería puesto a prueba de una forma que jamás olvidaría. Había salido de su ciudad al caer el sol, confiado en que podría llegar a su destino, un pequeño pueblo aún a varias horas de distancia, antes de la medianoche. Su moto rugía mientras cortaba el viento, y el casco apenas amortiguaba el eco del motor en la soledad de la montaña. Todo parecía normal, hasta que cruzó un letrero oxidado que marcaba el inicio del Camino del Silencio. En ese momento, la temperatura descendió de manera abrupta, como si la misma carretera le diera la bienvenida con un gélido abrazo. Al principio, Ernesto no le dio importancia a los extraños cambios en el ambiente. Había escuchado que las montañas podían ser impredecibles. Sin embargo, lo que empezó a inquietarlo fueron los extraños parpadeos de su faro delantero. La luz, que hasta entonces había iluminado perfectamente la carretera, comenzó a titilar, sumiendo por momentos todo en una oscuridad casi absoluta. Decidió detenerse un momento para revisar el sistema eléctrico. Bajó de la moto y notó algo inquietante: el silencio. No había ni el más leve sonido de insectos, ni el susurro del viento entre los árboles. Era como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando sucedió. Mientras revisaba el faro, Ernesto sintió una presencia a su espalda. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Atribuyó su nerviosismo al cansancio y al frío, así que subió a la moto y continuó su camino. Pero ahora todo se sentía diferente. El aire parecía más denso, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. Y entonces, en el rabillo del ojo, la vio. Una sombra alargada que corría paralela a él por el lado del camino. Ernesto pensó que quizá era su propia sombra proyectada por la luz de la moto, pero cuando miró directamente, se dio cuenta de que la figura no era normal. Era alta, desgarbada, y no tenía una forma definida, como si estuviera hecha de humo negro que se movía contra el viento. Aceleró, tratando de dejarla atrás, pero la sombra igualaba su velocidad con facilidad. El pánico comenzó a invadirlo. Intentó ignorarla y concentrarse en la carretera, pero de repente sintió un peso en su espalda, como si alguien se hubiera subido a la moto. El frío era insoportable, y aunque llevó una de sus manos a la espalda para comprobar si había algo, no sintió nada físico, solo esa helada presión que lo paralizaba de miedo. «Sigue adelante», una voz susurró junto a su oído. No era una voz humana. Sonaba hueca, como un eco atrapado en una caverna. Ernesto gritó y, en un acto de desesperación, aceleró tanto como pudo. La moto rugió, pero el peso en su espalda no desaparecía. Los segundos se sintieron eternos hasta que, finalmente, la sombra desapareció en una curva pronunciada, dejando atrás un eco de risas que se perdió en la espesura de la selva. Cuando Ernesto finalmente llegó a su destino, estaba pálido y temblando. Al bajar de la moto, notó que su chaqueta de cuero estaba marcada con lo que parecían ser huellas de manos alargadas, como si algo lo hubiera sujetado con fuerza durante el trayecto. Intentó contar lo sucedido, pero nadie le creyó. Desde ese día, juró nunca volver a recorrer el Camino del Silencio. La historia de Ernesto pronto se convirtió en leyenda local. Otros motociclistas han reportado experiencias similares, pero ninguno ha podido explicar qué es lo que acecha en esa carretera.
Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo bandolero. Otros creen que es una entidad que se alimenta del miedo de los viajeros. Lo que está claro es que el camino del silencio guarda un oscuro secreto que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. El taxista y la carrera al cementerio. Era una noche fría y lluviosa de noviembre cuando Arturo, un taxista veterano de la Ciudad de México, comenzaba su turno nocturno. Las calles estaban desiertas, envueltas en una bruma inquietante, y los faros de su viejo taxi apenas podían perforar la oscuridad que parecía más espesa de lo habitual. Arturo, acostumbrado a los clientes extravagantes y las historias de madrugada, no sospechaba que esa noche cambiaría su vida para siempre. Pasadas las 2 de la madrugada, mientras circulaba por una avenida casi vacía cerca de la delegación Iztapalapa, Arturo vio a una mujer de pie en la acera. Estaba empapada por la lluvia. Su cabello negro caía en mechones pesados sobre su rostro y llevaba un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el clima. Arturo detuvo el taxi a su lado, movido tanto por la empatía como por la necesidad de un cliente. Cuando bajó la ventanilla para hablarle, la mujer simplemente inclinó la cabeza y, con una voz suave y extrañamente monótona, dijo: «Al cementerio de San Isidro, por favor». Arturo se estremeció. Era una solicitud inusual, pero no le dio demasiada importancia. Después de todo, la ciudad era un lugar lleno de historias extrañas. Mientras conducía hacia el destino, Arturo notó que la mujer estaba inusualmente callada. Intentó iniciar una conversación para aliviar la tensión. «Es tarde para visitar un cementerio. Uno por todo bien». La pasajera no respondió. Solo miraba fijamente por la ventana, como si estuviera perdida en un pensamiento profundo, o peor aún, viendo algo que Arturo no podía percibir. A medida que avanzaban, la atmósfera en el taxi comenzó a cambiar. El aire se sentía más pesado, y la lluvia, en lugar de golpear el parabrisas con su habitual monotonía, parecía crear un ritmo irregular y perturbador. Arturo ajustó el espejo retrovisor y notó que el reflejo de la mujer era apenas visible, como si la oscuridad de la noche la envolviera más que al resto del auto. Cuando estaban cerca del cementerio, Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente inquietante en el silencio de su pasajera y en la forma en que sus manos descansaban inmóviles sobre su regazo, como si no pertenecieran a alguien vivo. Entonces, la mujer rompió el silencio. «Allí, deténgase justo en la entrada». Al llegar, Arturo vio que el cementerio estaba completamente oscuro, sus enormes puertas de hierro forjado cerradas con un candado oxidado. La mujer se inclinó hacia adelante y, con una voz que ahora sonaba extrañamente hueca, dijo: «Espéreme aquí, no tardo». Salió del taxi y comenzó a caminar hacia la entrada, pero en lugar de detenerse frente a las puertas, pasó directamente a través de ellas, como si no fueran sólidas. Arturo parpadeó, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Esperó en el taxi por lo que le parecieron horas, pero que en realidad solo fueron unos minutos. La mujer no regresaba. Decidió salir para buscarla, movido por una mezcla de curiosidad y una inquietante sensación de responsabilidad. Caminó hacia las puertas del cementerio, que ahora estaban entreabiertas, aunque Arturo juraría que estaban cerradas momentos antes. Dentro, la oscuridad era casi total. Con la luz de su teléfono celular como único recurso, Arturo avanzó entre las lápidas cubiertas de musgo y maleza. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de sus propios pasos sobre el suelo mojado. Entonces la vio. La mujer estaba de pie frente a una tumba abierta, inmóvil, con el rostro vuelto hacia él. Cuando Arturo se acercó, una ráfaga de viento helado apagó su teléfono. La oscuridad fue completa por un instante, y cuando logró encender nuevamente la linterna, la mujer había desaparecido.
pero lo que vio en la tumba lo dejó petrificado. Una fotografía antigua en blanco y negro que mostraba a una mujer idéntica a su pasajera, con las mismas facciones y el mismo vestido blanco, junto a una fecha de fallecimiento que marcaba el año 1973. Temblando de miedo, Arturo corrió de regreso a su auto. Al entrar, vio que en el asiento trasero había algo que no estaba antes: una rosa negra, con gotas de agua que parecían lágrimas. Sin perder más tiempo, arrancó el taxi y se alejó del cementerio tan rápido como pudo, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche, Arturo intentó convencerse de que lo que había vivido era solo el producto de su imaginación y el cansancio. Sin embargo, días después, escuchó a otros taxistas hablar de una mujer con un vestido blanco que pedía ser llevada al cementerio de San Isidro, siempre desapareciendo antes de llegar. Ninguno de ellos sabía explicar quién o qué era, pero todos estaban de acuerdo en algo: nunca volverían a aceptar una carrera hacia ese lugar. Desde entonces, Arturo evita pasar por esa zona en sus turnos nocturnos. Pero a veces, en noches especialmente frías y lluviosas, jura escuchar una voz suave y monótona que le susurra desde el asiento trasero: «Al cementerio de San Isidro, por favor». Nunca se atreve a mirar, temiendo lo que podría encontrar. El trailero y la pasajera fantasma. Era una noche cerrada en la desolada autopista 85, un camino conocido entre los transportistas como la carretera del silencio. Juan Torres, un veterano trailero con más de 20 años de experiencia, se encontraba en su habitual ruta nocturna desde Monterrey hacia Nuevo Laredo. Había recorrido aquel trayecto cientos de veces, pero esa noche algo se sentía diferente. Había una densidad extraña en el aire, una sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Eran las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. La carretera, envuelta en un manto de penumbra, estaba completamente desierta. La única compañía de Juan era el zumbido constante del motor y la tenue iluminación de los faros que parecían ser tragados por la oscuridad. Entonces la vio. En la orilla del camino, una figura femenina apareció de la nada. Estaba vestida con un largo vestido blanco que ondeaba ligeramente, a pesar de que no había viento. La mujer alzaba una mano, pidiendo ayuda desesperadamente. Juan frenó de golpe, el chirrido de los neumáticos rompiendo el silencio. Algo dentro de él le gritaba que siguiera adelante, que no se detuviera, pero su humanidad pudo más. Bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, con un rostro pálido y ojos hundidos, le pidió que la llevara al siguiente poblado. Su voz era apenas un susurro, pero había algo hipnótico en ella, algo que hizo que Juan aceptara sin cuestionarlo. Ella subió al camión y él reanudó su marcha. El ambiente dentro del camión cambió al instante. El aire se volvió frío, tan frío que el aliento de Juan empezó a condensarse. Intentó entablar conversación con la mujer, pero sus respuestas eran breves y vagas. Solo miraba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. ¿Qué hacía usted sola en esta carretera a estas horas?, le preguntó Juan, intentando disimular su creciente incomodidad. La mujer respondió casi en un murmullo: «Tuve un accidente aquí. Nunca logré llegar a casa». Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Decidió no preguntar más y centrarse en conducir. Pero entonces, de reojo, notó algo extraño. El reflejo de la mujer en el retrovisor no estaba. Miró hacia el asiento del copiloto y descubrió que estaba vacío. La mujer había desaparecido. El camión se tambaleó, casi saliéndose del carril mientras Juan trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. Con el corazón latiendo frenéticamente,
Frenó el vehículo en el arcén y se bajó, buscando desesperadamente alguna explicación, pero no había rastro de ella. El asiento estaba intacto, como si nadie lo hubiera ocupado. Cuando finalmente llegó al siguiente poblado, Juan entró tambaleándose a una pequeña tienda abierta las 24 horas. Contó su experiencia al encargado, un hombre mayor que lo miró con una mezcla de miedo y comprensión. «No eres el primero en ver a esa mujer», le dijo el hombre, bajando la voz. «Dicen que hace unos años, una joven tuvo un accidente terrible en ese tramo de la carretera. Su auto cayó a un barranco y nadie la encontró hasta semanas después. Desde entonces, varios conductores han visto a alguien con su descripción pidiendo ayuda, pero nunca llega a su destino». Esa noche, Juan terminó su turno mucho antes de lo previsto. No volvió a conducir por esa carretera y con el tiempo evitó las rutas nocturnas por completo. Pero aún, cuando cuenta esta historia, dice que lo más aterrador no fue verla desaparecer, sino la mirada que le dio antes de subir al camión. Una mezcla de tristeza infinita y algo que, según él, era un profundo resentimiento. La historia de Juan Torres es solo una de las muchas relacionadas con la carretera del silencio. Algunos dicen que se trata de un fenómeno paranormal, otros que es producto de la fatiga y la imaginación. Pero aquellos que han tenido encuentros similares coinciden en algo. Hay algo en esas carreteras que no pertenece a este mundo.